Hola a todos, soy Adriano Peta del canal Geopolítica Mundial y en el video de hoy vamos a ver algo que no es propiamente geopolítica, no es estrictamente geopolítica, pero es algo que está afectando a la geopolítica porque está afectando la parte más central, la parte más básica de la constitución de las sociedades, que en consecuencia forman civilizaciones y por consecuencia la estructura geopolítica que es la familia. Hemos visto en las últimas décadas ataques sistemáticos, ya sea por motivos ideológicos o económicos, a la familia. Y el resultado explica una parte muy grande de este caos global que estamos viendo hoy en día, sobre todo de este caos ampliado aún más en Occidente, lo que incluye no solo al Occidente tradicional, sino también a América Latina y Brasil. Pero vamos a ver eso con más detalles aquí, ¿de acuerdo? Antes de eso, no te olvides de suscribirte, comparte este video con todos los que conoces, porque al compartirlo no te imaginas el apoyo que estás dando. Porque si dependiera de YouTube recomendar este video a los demás, nadie se enteraría de que el canal es de Geopolítica Mundial, ya que YouTube lo manda a los rincones más profundos de Internet. Así que, compartiendo, ayudas mucho, ¿de acuerdo? De nuevo, mi nombre es Adriano Peta y este es el canal Geopolítica Mundial. En las últimas 5 décadas, los países occidentales han presenciado cambios muy grandes en su estructura familiar, incluyendo un aumento muy grande de hogares sin la presencia paterna, en parte debido a una cultura cada vez más hostil hacia la masculinidad. Y es ahí donde tenemos estudios que indican que los niños criados en hogares con ambos padres, obviamente, tienden a tener mejores resultados en diversos ámbitos que los niños criados en hogares solo con la madre o solo con el padre. Por ejemplo, los hijos que crecen con ambos padres presentan en promedio un mayor desempeño escolar, menos problemas de comportamiento y mejores indicadores de bienestar psicológico. Pero por otro lado, los niños criados solo por la madre o solo por el padre presentan mayores riesgos de bajo desempeño académico, desarrollo social y emocional perjudicado, peores resultados de salud y menor éxito en el mercado laboral. Y de acuerdo con una amplia revisión de estudios, crecer en una familia monoparental está relacionado con menor finalización escolar, mayor probabilidad de embarazo en la adolescencia, peor salud y mayor dependencia de la asistencia pública. Ahora, solo para dejar esto claro, esto es una probabilidad y no una profecía, porque no todos los niños de hogares monoparentales tienen resultados negativos. La ventaja promedio de las familias biparentales, es decir, que tienen padre y madre, es fuerte incluso después de considerar factores como el ingreso familiar y el nivel educativo de los padres. Un análisis en Estados Unidos demostró que la presencia de dos padres sigue estando asociada a mejores resultados educativos y a un menor consumo de sustancias. Y que estas diferencias no se explican completamente por el ingreso o el estilo de crianza. Es decir, además de los beneficios económicos, al fin y al cabo, son dos fuentes de ingresos, papá y mamá, y de tiempo, donde dos adultos se dividen para supervisar y apoyar a los niños. La estructura biparental en sí tiende a proporcionar mayor estabilidad y supervisión a los hijos. Pero claro que, si hay muchos conflictos entre los padres, eso puede echar abajo esos beneficios. Los niños que están expuestos a altos niveles de conflictos familiares presentan peores indicadores de bienestar. Pero, incluso comparados con hogares biparentales de alto conflicto o con padrastros, frecuentemente muestran resultados iguales o peores en el desempeño educativo y el comportamiento de los hijos. Ahora hay un pero, y es uno de esos peros que a menudo se siente como un golpe en el estómago. Frecuentemente los resultados son iguales o peores en lo educativo. La cuestión es si los niños criados solo por el padre tendrían mejores o peores resultados que aquellos criados solo por la madre. Y en términos socioeconómicos, las familias paternas tienden a tener un ingreso promedio más alto y una menor incidencia de pobreza que las familias monoparentales maternas. Pero, a pesar de la mejor posición económica, investigaciones señalaron que los hijos bajo custodia exclusiva del padre pueden tener una mayor propensión al uso de drogas y más problemas escolares que aquellos que viven solo con la madre. Y claro, más que las familias con papá y mamá, que de nuevo son el modelo ideal. De la misma manera, los niños en hogares de padres solteros mostraron más problemas de comportamiento y un leve déficit en habilidades cognitivas en comparación con aquellos niños criados solo por madres solteras. En la edad adulta, quienes crecieron solo con el padre biológico tendían a completar en promedio medio año menos de educación que aquellos criados solo por la madre.
Se sugiere que las madres solteras, en general, se involucran más en las rutinas y cuidados diarios de los hijos, participando en actividades escolares, conociendo a los amigos, monitoreando la salud, mientras que los padres, en general, pueden tener más dificultades en estas tareas cotidianas. Y de hecho, un estudio encontró que las madres solteras tienden a estar más atentas y presentes en el día a día de los hijos que los padres solteros, lo que podría influir en el comportamiento y el desempeño infantil. Por otro lado, otros análisis destacan que los hogares de padres solteros muchas veces evitan condiciones de pobreza extrema que afectan a los hogares de madres solteras, pudiendo ofrecer más beneficios materiales. Así, si comparamos la monoparentalidad materna con la paterna, hay compensaciones entre los recursos financieros y la participación diaria. Los padres solteros tienen más recursos en promedio, pero las madres solteras suelen garantizar una mayor supervisión cotidiana. Pero de nuevo, las investigaciones demuestran que ningún tipo de hogar monoparental alcanza los mismos resultados en promedio que los hogares con ambos padres presentes. El problema detrás de esto es que, a partir de la segunda mitad del siglo XX, lo que se vio fueron políticas, tanto formales por parte de los gobiernos como informales por parte de grupos radicales que presionaron por cambios socioculturales y legales que afectaron directamente la estructura familiar en los países occidentales. Diversas políticas públicas terminaron minimizando el papel del padre o pensando que su presencia sería simplemente opcional. Un ejemplo notorio es el diseño de programas de asistencia social en Estados Unidos, pero que fueron copiados en otros países, en Europa y en América Latina, incluyendo Brasil, que históricamente otorgan beneficios gubernamentales solo a madres solteras con hijos, excluyendo a padres solteros porque se considera que estos son aptos para trabajar, y también a familias con ambos padres. En la práctica, esto significaba que las madres que se casaran o convivieran con el padre de los niños podían incluso perder los beneficios, creando un desincentivo económico al matrimonio. Y estudios a lo largo de los años 90 lograron detectar ya los impactos de esto. Cuando la mayoría de las investigaciones más recientes concluyó que los programas sociales tuvieron un efecto matemáticamente negativo en las tasas de matrimonio y matemáticamente positivo en las tasas de nacimientos fuera del matrimonio, lo que contribuyó al aumento de la monoparentalidad. Es decir, las políticas de apoyo financiero exclusivamente a hogares sin padre terminaron fomentando arreglos sin la presencia del padre. Sumado a esto, la adopción de la cultura del divorcio sin culpa en varios países occidentales a finales de los años 60 y 70 facilitó la disolución de los matrimonios, aumentando las tasas de divorcio y dejando frecuentemente a las madres como las principales cuidadoras de los hijos. Y en el ámbito de las narrativas culturales, las últimas décadas también trajeron cambios de valores que en algunos casos relativizaron la importancia del padre. Al final de cuentas, sectores de movimientos sociales de izquierda promovieron la autonomía femenina y el derecho de las madres a criar a sus hijos solas, desafiando los modelos familiares tradicionales como si estos fueran una forma de opresión. Y en ciertos discursos se llegó incluso a argumentar que el padre era innecesario para el desarrollo saludable del hijo, siempre y cuando hubiera una figura materna estable o apoyo de la comunidad. Lo que obviamente no era una ficción. En 1996, el sociólogo David Popenoe alertaba sobre una erosión de la paternidad en Estados Unidos, algo que se replicó en otros países. Observando que los padres estaban más alejados de la vida familiar que nunca, mientras que una corriente de pensamiento moderna consideraba a los padres figuras prescindibles, a veces incluso obsoletas. Y de hecho, al inicio del siglo XXI, se volvió relativamente común en la cultura popular occidental retratar a madres solteras e independientes, de manera excesivamente positiva, al grado de minimizar el papel del padre o incluso insinuar que los padres estaban estorbando. Y eso aún asumiendo que otras fuentes como el gobierno, las escuelas, los padrastros o los abuelos podrían suplir sus funciones. O sea, la cultura pop presentó a los padres como totalmente reemplazables o incluso como un obstáculo. Y eso vino junto con discursos académicos y mediáticos sobre la llamada masculinidad tóxica que explotaron con fuerza, criticando los modelos tradicionales de masculinidad y en algunos casos desvalorizando atributos paternos clásicos como la disciplina firme o el liderazgo familiar, diciendo que esas figuras más que prescindibles eran una mala influencia para los niños.
Y eso sumado a una explosión de maestros malintencionados que se ponían en el papel de padre o madre como si pudieran suplir la ausencia de los padres. Y aunque gran parte de esas narrativas buscaba promover la igualdad de género o proteger a los niños de figuras paternas abusivas, es como dice ese viejo dicho, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y honestamente, hasta dudo que en la mayoría de los casos estuviéramos hablando de personas con buenas intenciones. Porque el posible efecto real de esto fue la disminución del compromiso paterno, con hombres jóvenes sintiéndose menos motivados a asumir el papel de padre o marginados en el contexto familiar y evitando formar familias. Es importante notar que las políticas y narrativas varían entre los países occidentales. Por ejemplo, en algunas naciones europeas que adoptaron generosas licencias parentales e incentivos para la participación del padre en la crianza, disminuyeron parcialmente la tendencia al distanciamiento, mientras que en otros, como en Estados Unidos, en el cual se basa Brasil, se enfocaron en políticas de ejecución de pensión alimenticia del padre ausente, enfatizando su contribución financiera, pero sin necesariamente promover su involucramiento emocional activo. Y va aún más lejos, porque en Brasil no es raro ver a abogadas orientando a mujeres a prepararse para estafar a sus esposos de antemano, lo que en la práctica está generando como efecto una ola de hombres que están huyendo de su papel tradicional de formar una familia. El papel del gobierno y de las autoridades públicas, incluso del poder judicial, que hostilizan abiertamente a los hombres, sumado a esas abogadas, es el mayor anticonceptivo jamás registrado en la historia de la humanidad. Y el hecho incontestable y empíricamente comprobado es que el crecimiento de la monoparentalidad, especialmente la materna, está ligado a efectos sociales negativos de varias dimensiones. Lo que no faltan son estudios que confirman una fuerte correlación entre la ausencia paterna y la participación de los jóvenes en la delincuencia. En análisis comunitarios en Estados Unidos, la proporción de hogares sin padres resultó ser uno de los predictores más poderosos en las tasas de crímenes violentos en el futuro. Las comunidades con alta prevalencia de familias sin padre pueden presentar niveles de crimen juvenil hasta un 85% superiores a los de comunidades donde la mayoría de las familias tienen padre y madre. Y este efecto no se limita a un solo género. La ausencia materna se ha relacionado con la violencia cometida tanto por chicos como por chicas, sin grandes diferencias entre ellos. Es decir, la estructura familiar surgió como un factor crítico en el tejido social, afectando la capacidad de supervisión y control informal que puede prevenir comportamientos violentos. A nivel individual, la mayoría de los datos apunta en la misma dirección. Un estudio indicó que el 70% de los adolescentes detenidos no tenían padre en casa y generalmente eran criados solo por la madre. Y de manera aún más contundente, los investigadores concluyeron que el mejor indicador de encarcelamiento en la vida adulta es haber sido criado por un solo progenitor. Pero de nuevo, y solo para dejarlo muy claro y reafirmado, eso no significa que la monoparentalidad vaya a causar problemas directamente el crimen, pero muestra una relación estadística, es decir, no es una profecía inevitable, sino una probabilidad. Estudios que siguen a los niños durante décadas refuerzan esta observación. Por ejemplo, un análisis con jóvenes estadounidenses nacidos en Estados Unidos en 1980 constató que los hombres que crecieron sin un padre biológico en casa tenían aproximadamente el doble de probabilidades de haber sido arrestados antes de los 30 años de edad en comparación con sus pares de familias tradicionales, con padre y madre. Y aun controlando factores como el ingreso familiar, la escolaridad materna, la raza y el desempeño cognitivo inicial, la ausencia paterna siguió estando asociada a altos índices de criminalidad. Las comunidades con muchos hogares sin la figura paterna tienden a tener menos control social informal porque hay menos adultos masculinos disponibles para supervisar grupos de adolescentes en espacios públicos, menos participación de padres en organizaciones comunitarias y redes de apoyo más débiles. Y según la teoría de la eficacia colectiva, los barrios con altos índices de desintegración familiar tienen mayor dificultad para imponer normas y vigilar a los jóvenes, lo que resulta en mayor delincuencia. Tradicionalmente, los padres involucrados tienden a contribuir para reglas más firmes y un mayor acompañamiento de los hijos. Después de todo, ellos quieren saber dónde están sus hijos, con quién andan y así sucesivamente, lo que protege contra el ingreso a la criminalidad. En especial para los varones, tener una buena relación con el padre resultó ser aún más protector contra conductas delictivas que tener una buena relación con la madre.
Estos hallazgos confirman la idea de que el padre frecuentemente actúa como un agente disciplinador y modelo, y cuando esa figura falta, muchos chicos quedan más vulnerables a involucrarse en actividades de riesgo o caer bajo la influencia de grupos malintencionados. La literatura científica también documenta fuertes impactos de la presencia o ausencia de los padres en los resultados educativos de los hijos y en su futura movilidad económica. Esto se debe a que los niños de familias con padre y madre, en promedio, obtienen calificaciones más altas y permanecen más tiempo en la escuela que los niños de familias monoparentales, incluso después de controlar las características básicas. Los estudios de la socióloga Sarah McLanahan, e veja bem, ela é de esquerda, o que evita uma acusação de ser estudo de extrema derecha, mostraron que crecer sin uno de los padres está asociado a un aumento en las probabilidades de repetir el año y abandonar la escuela. Y estadísticas de asociaciones educativas indican que cerca del 71% de todos los estudiantes que abandonaron la preparatoria en Estados Unidos provienen de hogares donde no había una figura paterna presente. La influencia del padre también se manifiesta en el avance económico entre generaciones, es decir, en la capacidad de los niños de familias pobres para ascender económicamente en la edad adulta. Una extensa investigación, liderada por el economista Raj Shetty, examinó datos de millones de individuos e identificó que las regiones con una mayor proporción de hogares monoparentales tienen menor movilidad social. Mucho, pero mucho menor para los niños de bajos ingresos. De hecho, el factor comunitario que más se destacó como señal de inmovilidad fue la estructura familiar. Áreas con un alto porcentaje de niños que viven solo con la madre tienden a tener peores perspectivas de ingresos futuros para esos niños. Y por increíble que parezca, cuando los investigadores controlaron estadísticamente la fracción de hogares con un solo progenitor en una región, otras correlaciones como la composición racial e incluso la desigualdad de ingresos prácticamente perdieron importancia. O sea, lo que quiero decir es que la presencia masiva de familias sin padre puede generar efectos de desventaja que quitan oportunidades a las próximas generaciones sin dejar espacio para el discurso racial o el de la baja escolaridad. Este hallazgo fue tan fuerte que los autores concluyeron que las medidas de estructura familiar, como por ejemplo la fracción de padres solteros, son los indicadores más sólidos de la movilidad ascendente económica de una zona. Estos resultados prueban una verdad absoluta. Las comunidades donde la paternidad está debilitada tienden a no tener redes de apoyo y menos ejemplos de éxito que ayuden a motivar a los jóvenes a superarse en la vida. Y la proporción de niños que crecen sin la presencia del padre varía enormemente en todo el mundo. Y estas diferencias son un laboratorio natural para que podamos observar los posibles impactos de esto. Investigaciones del Pew Research Center, que abarcan 130 países, revelaron que Estados Unidos tiene la tasa más alta de monoparentalidad en el mundo desarrollado, con alrededor del 23% de los niños viviendo solo con uno de los padres, generalmente con la madre. Esa tasa es más de 3 veces el promedio global, que es de solo el 7%, pero sociedades conocidas por sus valores familiares tradicionales muestran porcentajes mucho menores. En China, solo el 3% de los niños viven en hogares monoparentales, en la India el 5% y en Nigeria el 4%. E incluso países occidentales como Canadá, que tiene un 15%, y Europa Occidental, alrededor del 10% al 15%, están por debajo del nivel estadounidense. Esta diferencia sugiere trayectorias históricas diferentes, mientras que algunas naciones occidentales, como Estados Unidos y Reino Unido, experimentan una enorme desestructuración familiar, mientras que otras culturas mantuvieron hasta hace poco estructuras más tradicionales con una fuerte presencia paterna. Naciones de Asia Oriental como Japón y Corea del Sur históricamente han valorado la estructura familiar intacta. Hasta hace poco las tasas de nacimientos fuera del matrimonio eran menores al 2% o 3%, y no es de extrañar que estos países tengan niveles tan bajos de delincuencia juvenil y violencia en comparación con países occidentales de ingresos similares. Japón, específicamente, desde hace décadas presenta una de las tasas más bajas de criminalidad violenta en el mundo, y los estudiosos frecuentemente atribuyen parte de esto a la cohesión familiar y comunitaria arraigada en esa cultura. De la misma manera, países con una fuerte tradición religiosa y familiar, como por ejemplo algunas sociedades del Medio Oriente y del sur de Asia, presentan en promedio mayores niveles de obediencia filial, resistencia al apoyo parental y menor incidencia de comportamientos violentos entre los jóvenes. Aunque su nivel económico sea mucho menor que el de la familia promedio estadounidense, en Brasil, la estructura familiar presentada por el censo de 2022 del IBGE mostró la evolución de las configuraciones familiares en Brasil.
La proporción de mujeres sin cónyuge y con hijos pasó del 11.6% en 2000 al 13.5% en 2022, llegando a cerca de 7.8 millones de familias en ese formato. Este cambio refleja una reducción de familias formadas por parejas con hijos del 56.4% al 42% en el mismo periodo, siendo que los datos de la Asociación Nacional de Registradores de Personas Naturales muestran que miles de niños son registrados sin el nombre del padre en sus documentos. Y las investigaciones científicas sobre estructura familiar y desarrollo infantil en Brasil muestran la relación entre la estructura familiar, lo que incluye la ausencia del padre y varios otros escenarios. Un estudio sobre adolescentes detenidos en São Paulo encontró que la presencia del padre era rara o inexistente en cerca del 30% de los jóvenes delincuentes y que los cuidadores, incluyendo al padre cuando está presente, tienen un efecto protector. Estudios del IPA y del Fórum Brasileiro de Segurança Pública muestran que los jóvenes del sexo masculino involucrados en crímenes violentos provienen en su mayoría de hogares sin padre presente o con una figura paterna altamente inestable. Y independientemente del ingreso y del nivel educativo de la madre, los efectos son los mismos. Uno de los efectos más graves en Brasil es el impacto sobre los varones. Investigaciones en psicología social y criminología señalan déficits de autocontrol, mayor impulsividad y mayor exposición a grupos de riesgo en ambientes donde la figura paterna está ausente o es sustituida por pares igualmente desestructurados. Y aquí en Brasil, desde los años 90, partidos de izquierda y movimientos académicos asociados a la izquierda crearon un factor cultural específico brasileño, que es la normalización social del padre ausente. El discurso dominante frecuentemente romantiza a la madre luchona, al mismo tiempo que deslinda de responsabilidad al hombre o incluso criminaliza la figura paterna, creando un equilibrio perverso, donde el costo social recae sobre el niño, la sociedad y el gobierno. Es decir, se presiona para que todos tengan una presencia fuerte en las decisiones sobre el futuro del niño, pero se aleja la figura paterna. En Brasil, la ausencia del padre no es solo un problema social, es un factor estructural de subdesarrollo, con impacto directo en la seguridad pública, la productividad y la estabilidad civilizacional. Bueno amigos, este video no es un ataque contra las madres solteras o en menor medida los padres solteros bajo ninguna circunstancia, es una doble advertencia. Primero que esto explica parte de este caos global que estamos viendo, donde la parte más básica y nuclear de las civilizaciones de las sociedades es la familia. Y ha sido así por miles y miles y miles de años y ahora estamos viendo en las últimas décadas este ataque y por supuesto iba a tener consecuencias. Y la segunda advertencia es para mostrar que no es fácil ser de familia monoparental, solo tener al papá o ser la mamá. Pero, de nuevo, no es inevitable que vayas a tener niños problemáticos o algo así, no es inevitable, pero es una posibilidad estadística. Al final de cuentas no solo depende mucho de la personalidad del papá y de la mamá, sino también del contexto familiar en general. Muchas madres son solteras, no porque quieran, sino porque las cosas pasaron y las llevaron a eso. Y así es, lamentablemente, el mundo. No todo se basa en nuestras decisiones. Ojalá pudiéramos decidir todo, pero no es así. Pero, de nuevo, no es inevitable que vayas a ver familias monoparentales teniendo problemas con los niños, y yo soy un ejemplo de eso. Yo soy hijo de madre soltera, y si crees que es muy difícil criar a los niños hoy en día como madre soltera, no tienes idea del infierno que era eso en los años 90. La sociedad era mucho más hostil, mucho más intolerante con las madres solteras en aquella época, y aquí estoy yo. Yo escuchaba mucho, incluso de parientes, de maestros, que mi futuro iba a ser ir a la FEBEM, que iba a ir a la cárcel cuando creciera porque yo iba a dar problemas, era rebelde, me iba a convertir en asaltante de bancos o en traficante de drogas. Y bueno, aquí estoy yo con mis 40 años y nunca nada de eso pasó. Muy al contrario, mi nivel educativo fue incluso superior al del resto de la familia. Soy el único que logró la maestría y el doctorado, por ejemplo. Entonces es un ejemplo estadístico de que es posible, aunque sea muy difícil, superar esas dificultades. Pero va a depender mucho, claro, todavía de ese contexto en el que esa madre soltera o ese padre soltero se encuentra, ¿de acuerdo? Entonces, si te encuentras en esa situación, no te desanimes. Solo ten en mente que vas a tener que esforzarte aún más para criar a ese niño, y lo ideal es, claro, si tienes una familia tradicional con padre y madre, manténla.
Hoy eres parte de una fuerza de resistencia, porque hay ataques del gobierno, ataques de los medios, ataques de la academia todo el tiempo contra esa familia tradicional. Al final de cuentas es la paternidad tóxica, ¿verdad? Lucha contra eso manteniendo esa tradición, ¿de acuerdo? Esa es una forma muy grande de resistencia, y no tengas dudas de que vas a cosechar frutos positivos. Y bueno, gente, espero que les haya gustado. Gracias. Comparte este video. Si te gusta mucho el canal Geopolítica Mundial, piensa en hacerte miembro. No solo aseguras que el canal siga existiendo, sino que además vas a tener acceso a contenido exclusivo. Son varios videos exclusivos, ¿verdad? Tenemos ahí la historia de la India, la historia geopolítica de los Estados Unidos, la historia militar de China, un curso de inteligencia, mira nada más. Entonces, vas a tener acceso a ese contenido y tu nombre, dependiendo de la categoría, aparece aquí al final como forma de agradecimiento, ¿sale? Gracias, gente. Un abrazo y hasta el próximo video.